Manual, déjenme abrir acá. Ya. Bueno, quería primero que todo, buenas tardes, noches nuevamente a todas y todos. Comenzamos con la asignatura de historia, pero antes quisiera corroborar una información que creo que me expresé mal y creo que puede ser un error, así que quiero volver a decir. Cuando yo les comenté que en historia, perdón, en ciencias naturales era el único contenido, me refería a esta etapa, porque de verdad en ciencias naturales tenemos 3 contenidos importantes, pero nosotros vamos con el primero, que son los sistemas y organismos que estamos viendo, ¿ya? Pero nos quedan otros 2 que ni se los voy a mencionar porque yo quiero que ustedes se concentren en esto que estamos pasando. Pero quiero que sepa que son 3 contenidos. Porque después de, por ejemplo, porque después de ver los sistemas y organismos del cuerpo humano, vamos a pasar a otro contenido de ciencias naturales que se basa en la fuerza y el movimiento. Entender qué es la fuerza, qué es el movimiento, ¿ya? Para que sepa que son 3 contenidos, porque yo antes comenté que era solo esto, pero claro, me expresé mal, es solo esto por ahora, porque después vamos a ver los otros contenidos, pero sabiendo esto, los otros contenidos son más fáciles que nadie, así que tranquila, ¿ya? Esa aclaración quería hacer. Ya, señoritas, señoras, señoritas, por hoy día todas señoritas, vamos a dar inicio a la asignatura de historia y caballero también, porque hay 2 caballeros acá que yo, al menos por el nombre, los identifico. Vamos a comenzar con la clase de historia, la asignatura de historia, que se basa en aproximadamente también 2 o 3 contenidos, pero el contenido inicial de hoy día considero que es un poco más fácil, pero ustedes van a ver cuál es su realidad, a lo mismo si es fácil o difícil, lo vamos a lograr igual. Y voy a compartir pantalla para que vamos viendo de qué se trata esta asignatura. Vamos. Historia. ¿Ya? ¿Me oyen bien? ¿Sí? ¿Sí? Ya, perfecto. Comenzamos con la asignatura de historia. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la historia? ¿Alguien me podría comentar qué es la historia? Acuérdese que con sus palabras, y cuando uno pregunta abiertamente algo, las respuestas no pueden ser erróneas, porque aquí yo no le estoy preguntando por algo que ya vimos. Ahí uno dice mal, bien, alternativa incorrecta, correcta, pero esta pregunta es abierta. Por lo tanto, no es ni mala ni buena lo que ustedes puedan responder. ¿Alguien me podría colaborar diciéndome qué cree que es la historia? ¿O qué pudiese ser? ¿Qué se le ocurre? Chamulleme, pues chamulleme. Puro recuerdo. ¿Puros recuerdos? ¿Sí? Fechas, contenido, guerras, Guerras. Sí, infinitas cosas que han pasado en el mundo y en nuestro país. ya, Exactamente. Puras tragedias. ya, ¿cierto? Guerras, tragedias, recuerdos, dijeron. No me gusta la historia a mí. ¿No le gusta? No, ¿Quién habló? Margarita. sí. ¿La puedo ver o no, Margarita? Ahí está. ¿No le gusta? ¿Y por qué no le gusta? Cuénteme. Pues. Chamullemos. Porque ahora ya no se ve nada de la historia, a nadie le toma peso, a nadie le interesa, la mayoría. Eso es verdad también. A mi hija me pregunta quién es Bernardo Gil, después mañana se le olvida, le pregunto quién es la de las monedas, el billete, y tampoco no está bien. A mí en lo personal tampoco me interesa. Ya, perfecto. No lo veo en lo personal, algo que me ayude, que me aporte a mí en mi diario vivir, en mi, no sé, no, de verdad no, en mi opinión. Bien, bien. Me gusta eso, que vamos conversando, que vamos diciendo qué sentimos con la asignatura. ¿Alguien más que se sume a contar de la historia? Yo pienso que igual estoy de acuerdo con un poco que la compañera Margarita está hablando, porque igual la historia para mí ha sido, más que nada, ha sido como un poco triste, Ya, me está hablando porque, Gloria, sí. porque en general, o sea, la palabra lo dice, historia es historia, o sea, historia en general, historia del pueblo, historia de mi persona, historia en sí. Entonces, no sé, no, igual también estoy de esa parte con Margarita, que no me gusta la palabra historia.
Ya, perfecto. ¿Alguien más? Vamos, todos me Yo fueran- pienso que La Bueno, profesora esa. obviamente siempre tenemos que aprender y lamentablemente nuestros niños tienen que aprender igual. Así que yo por eso estoy aquí escuchándola, porque el día de mañana ya están creciendo y voy a tener que enseñarles porque en el colegio se lo van a preguntar. Claro, No es que yo quiera, es como una obligación más que nada. claro, como un deber, como una responsabilidad. Que a veces sí son las Exactamente. responsabilidades. Uno las tiene que hacer Mm. porque aunque no quisiéramos, ¿verdad? ¿Hay alguien más? Yo más por... para Yo mí en la mi, yo en mi opinión, Dígame, Vanessa. bueno, para mí mi opinión es historia igual es importante, porque hay cosas que a uno le debe interesar de lo que pasa, una con la economía del país, con lo que ha pasado, lo que van a hacer, póngale usted este mismo, los cambios que van a hacer el contra, Al votar a plebiscito, para todo favor eso. del nuevo Claro. cambio. Entonces, igual es importante saber historia porque uno no queda como ignorante cuando te conversen y tú te digas, ya, ¿usted por qué va a votar? ¿Por sí o por no? Yo no, ¿sabe qué? Yo no me dirijo al tema porque no me interesa, no, a uno lo tienen que interesar porque en nuestro país, la historia, la mayoría de nuestro país, lo que pase con nuestro país es importante. Sabemos que salga el presidente que salga, el alcalde que salga, uno se tiene que sacar la mugre igual trabajando. Eso a los otros no los va a cambiar nada. El presidente que salga, tenemos que seguir trabajando. Pero yo encuentro, en mi opinión, que es muy importante saber de historia. Que en estos momentos no es lo mismo la historia que se vivió a lo que estamos viviendo también. Entonces, por eso yo lo veo distinto. Claro. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias, Margarita. ¿Alguien más que quisiera sumarse? Acuérdense que cada una con su opinión. A mí no me interesa matemática, a mí no me interesa esto, pero todos tenemos un trasfondo. No es que a mí se me ocurrió, me levanté y no me gusta historia, ¿no? Cada uno tiene su trasfondo, su argumento, puede ser que no le gustan las cosas y eso es súper válido. Es que lo que pasa, profe, es que la historia de ahora ya no es la historia que a nosotros nos pasaban antes. Antes era la historia, un ejemplo de cuando éramos, de la persona cuando era en esa historia, en ese momento, una guerra, como dijo la compañera, algo importante. Eso era historia para nosotros antiguamente. Las guerras, las partes más importantes de otros países, de dónde salió la colonia, cosas así para nosotros era importante antes, pero la historia de ahora, como dice la compañera, pucha, ya no es la historia como nos pasaban a nosotros. Ahora solamente la historia de ahora se basa en economía. Miren, incluso vamos a empezar con la primera, con economía. Sí. Qué bueno que esté atento. Entonces, no, ya no, y por eso hay mamás que cuando lo dicen los niños, historia, mamá, no me gusta, pero es que, pucha, historia, lamentablemente, como lo vuelvo a repetir, la historia de ahora no es la misma historia de antes, que nos pasaban los profesores a nosotros la historia de antes. Ahora se trata solamente más de economía, del presidente que estuvo en el año 2000 y tanto, y se olvidan del año 800, del año que nos pasaban a nosotros realmente. Por eso a mí tampoco me gusta historia, no me gusta mucho. Pero hay que estudiarla igual, porque aparte sin esa materia no podemos pasar el curso. Ya, estoy anotando, no estoy haciendo estas cosas, estoy anotando lo que ustedes me van comentando. Vamos a hacer una historia con protestas, con, con las evoluciones de nosotras. Sí. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Yo tengo la olla lista. Yo también. Somos 3. Bien, ¿alguna otra persona que quisiera comunicar algo, contarme algo respecto a lo que estamos hablando? ¿Qué es la historia? ¿Qué piensa de esto? ¿O ya estamos? ¿Sí? Ya. Acuérdense de silenciar, ¿ya? Porque para que no... La palabra de hoy día no chicharriemos. Ya. Bueno,
tal como decir, mire, me voy a sumar con todas las cositas que anoté y voy a ir opinando también, al igual que ustedes, más allá de profesora, opinando también respecto a lo que ustedes me comentaban. Lamentablemente, y eso no es una cosa que le pasa a ustedes nomás, a mí me pasa mucho en la aula, como estudiante también me pasó, como niña del liceo, de la básica, que generalmente uno dice historia y uno, así era la sala de clase. Estábamos todos contentos, educación física, historia, a escaparse, ¿no? Porque resulta que lamentablemente la historia en sí misma no es la mala, la historia no es la fome, no es la aburrida. Lamentablemente nosotros quienes las interpretan, o sea, la gran mayoría del pasado de los profesores de historia o profesoras, lamentablemente se han basado en dos cosas muy aburridas. Una, en memorizar, y dos, en repetir. Por lo tanto, cuando a mí me pasaron la Guerra del Pacífico, o cuando nos hablaron de los presidentes, cuando nos hablaron de los 800 presidentes que teníamos que hacer en el cuaderno, uno se pregunta de a qué le importa o de qué manera me aporta a mí. ¿A quién le importa saber los 25 presidentes? ¿Por qué tenemos que aprendernos de memoria la guerra? Entonces ahí, más que la historia en sí misma, porque más que la historia en sí misma es quienes las han interpretado, quienes le han puesto, a quienes no le han puesto esta salsita, esta pimienta para poder hacer de la historia interesante, sino que lo que han hecho, han creado en los seres humanos, sobre todo a nivel Chile, que nosotros pensemos que la historia es aburrida y sobre todo porque así nos han enseñado. Generalmente la historia se escribe en el pizarrón y uno tiene que escribir y escribir y escribir, y de la interpretación, de la sensación, de la emoción de la historia poco se ha sabido. Yo les cuento que la historia es súper interesante, güey. La historia es súper importante. Interesante no es porque todavía no la conocemos de otra parte, pero importante es también, como decía Vanessa, porque hay muchas cosas del presente que no las entendemos porque no entendemos el pasado. Hay muchas cosas del presente que volvemos a cometer el error porque no entendemos cosas del pasado. Y también hay algo muy interesante que ahí decían, que lamentablemente la historia también se basa mucho en el tema económico. Uno cree que la historia es el sistema económico, o que la historia es el presidente y las guerras. Sin embargo, la historia, y también vuelvo a tomar palabras, por ejemplo, de Gloria, la historia es interesante porque la historia no es la que pasan en la escuela, la historia es la que usted vivió, la historia es la que usted hizo, la historia es la que tenemos nosotras, dónde nacimos, en qué población nos criamos, la historia de la población, la historia de mi tía, la historia de mi papá, la historia, eso es la historia, ¿ya? No tenemos que encasillar la historia en la escuela porque lamentablemente hay muchos métodos hermosos, pero también otros muy aburridos, que uno dice, ¿y para qué me hacen estudiar historia? ¿Para qué me va a servir para la vida saber los 18 presidentes? Si con suerte de los 18 uno es bueno. Entonces ahí uno va haciéndose las críticas en relación a la historia. ¿Pero qué es la historia? La historia en sí misma, y es algo que me gustaría que quedara igual claro en ustedes, más allá de los contenidos, que la historia también la hacemos nosotras. También es la historia personal que tiene usted. Y por ejemplo, hoy día no nos va a interesar un poco la historia, pero 25 años más, 50 años más, cuando tengamos que recrear lo que pasó ahora con el COVID, con las protestas sociales, con el día en que explotó todo esto en octubre, esa historia sí va a ser interesante, porque esa la vivió usted, porque usted estuvo ahí, y porque usted dijo, no, es que esa vez yo salí con la olla por esto, o capaz que dice, no, a mí no me gustaban las protestas por esto, pero ahí la historia va a ser interesante porque por primera vez en su vida usted fue protagonista de esa historia. Y lamentablemente en las escuelas no nos hacen sentir protagonistas. Por ejemplo, y vamos a jugar aquí un poquito, me responde quien quisiera, quien desee. ¿Sabemos nosotras en qué continente vivimos? Apaga el computador, ese No sabemos. teléfono. ¿Hay alguien que sepa en qué continente vivimos? La tele. Americano. Ya, América. Ya respondimos. Ya, acuérdense, vamos silenciando cada vez que respondimos. Suramérica. Suramérica, ¿cierto? Y yo le voy a hacer un pequeño, mire, aquí en el contenido de historia van a ser 3 contenidos. El primero que dijo la compañera que se acerca a la economía.
¿ya? Y también vamos a hacer la ligación de por qué me importa hoy día la economía. Vamos a hablar sobre las guerras al final, ¿ya? Y sobre los derechos humanos, muy poquito. ¿Por qué es importante saber lo que vamos a saber a continuación? Porque aunque sea muy loco lo que le voy a decir, hoy día uno de los problemas más terribles e invisibles que no sabemos como sociedad es lo terrible que son las tarjetas de crédito, es lo terrible de endeudarse, es lo terrible de no entender hoy día lo importante que es la feria versus Falabella. Todas esas cositas que uno va criticando, las vamos a entender por qué desde la historia hoy día, más del 60% de las familias más vulnerables de Chile están endeudadas, ¿ya? Por ejemplo, estamos dando datos, estamos jugando. ¿Por qué es importante además entender cosas básicas como, por ejemplo, y voy a hacer un recorrido súper rápido, si empiezo a hablar como loro, ustedes me dicen, profe, espere, me avisan, ¿ah? Que uno se entusiasma y de ahí, 1 de la mañana tomando cerveza aquí, no, ¿ya? Primero que todo, nosotros vivimos, somos nacidas y criadas, al menos que alguien sepa su recorrido histórico y me lo diga, en el continente llamado América, ¿ya? En específico el sur de América, Chile. América fue conquistada según la historia oficial, pero en realidad no es una conquista, porque uno conquista algo que es nuevo. Sin embargo, nuestra América fue invadida, ¿ya? Estos datos no los tienen que anotar, tranquila, no entran, es una introducción a la historia. A nosotros y a nosotras, hace más de 450 años atrás llegó un personaje que probablemente lo conozcan o lo hayan oído por ahí, que fue Cristóbal Colón. Cristóbal Colón venía por la Iglesia Católica y por los reyes de España y llegó a América creyendo que él lo había descubierto. Sin embargo, nadie puede descubrir algo que ya existía hace más de 2000 años. Aquí en América, cuando llegó Cristóbal Colón, nosotros habían Selkman, Mapuche, Huilliche, Diaguita, teníamos Alacalufes, Chonos, Aztecas en México, Incas en Perú, teníamos una infinidad de pueblos originarios. Y resulta que en el año 1400, en adelante a fines, 1492, llegó Cristóbal Colón creyendo que nos conquistaba, pero en realidad nos invadía. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver eso que pasó hace más de 450 años atrás? O sea, más de 25 abuelas nuestras, bisabuelas y tatarabuelas. ¿Qué tiene que ver hoy día eso? Bueno, resulta que Cristóbal Colón trajo algo que hasta el día de hoy lo hacemos, que es llegar al territorio y venderlo al exterior. Han pasado 450 años y hoy día siguen haciendo lo mismo en Latinoamérica y en Chile. Recurso natural que tenemos, lo venden al exterior. Plantas naturales que tenemos, lo venden a los exteriores. Es algo que trajo Cristóbal Colón y la colonia. Otra cosa muy interesante que tiene que ver con la historia es que, por ejemplo, hoy día nosotros somos un país súper racista. ¿Ustedes tienen noción de lo que es el racismo? ¿Saben lo que es el racismo? ¿Alguien por ahí sabe lo que es el racismo? ¿Es indiscriminar? Eso es, ¿ya? Resulta que cuando vino Cristóbal Colón hace más de 450 años atrás, él instauró en este país, y en realidad, perdón, en América, la idea de que todos vivíamos en pirámide, o sea que habían unos mejores que otros, y de ahí nace la esclavitud. Hoy día nosotros no vivimos en esclavitud, pero sí, lamentablemente, tenemos la mala costumbre de decir, el de allá es negro, el de allá es indígena, el de allá es indio, el de allá es pobre, el de allá es rico, porque nos hemos acostumbrado a catalogar a las personas según la pirámide. Y no hemos olvidado que tenemos algo en común, que no son las razas ni los países, sino que somos todos seres humanos. Cuando llega Cristóbal Colón, implanta en nuestro país, en Chile, con los años, quien es el encargado de inaugurar o inventar Chile es el llamado Pedro de Valdivia. Eso mucho posterior, eso ya más adelante, 1541. Pasaron 100 años para que llegaran a Chile, Pedro Valdivia lo inaugurara como, él dijo que se llamaba Santiago de la Nueva Extremadura. Al día de hoy se llama Santiago, la Nueva Extremadura no. Pedro de Valdivia llegó al cerro que probablemente ustedes también conocen, e inauguró Santiago hasta el día de hoy, en el famoso Cerro Santa Lucía. ¿Lo inauguró ahí? Lo inauguró Santiago en ese cerro.
Recuerden que estamos en una introducción, de esto no tienen que anotarlo ya porque no va a entrar en la guía, en la prueba, perdón. Cuando Pedro de Valdivia llega a inaugurar Santiago de Chile, se sube al Cerro Santa Lucía y ahí comete lo primero bastante terrible para nuestra nación que hasta el día de hoy lo hacen. Le arrebató el territorio a los mapuches que vivían ahí. Los sacó a punta de cañón, cañones que todavía están en el Cerro Santa Lucía. Ese Cerro Santa Lucía no se llamaba Cerro Santa Lucía. De hecho, como profesora de historia, yo cuando paso por ahí digo ese es el Cerro Huelén, porque ese es nuestro origen. Sí. Ese cerro se llamaba Cerro Huelén y era un fuerte de la población mapuche que vivía ahí y que mayoritariamente la gente indígena y pobre del sector vivía en lo que hoy conocemos como la Vega Central, al otro lado del río Mapocho. Y todo lo que conocemos como Plaza de Armas, la Plaza Brasil, lo que hoy día es Plaza Dignidad, etc., era convivido con los españoles ricos. Y en cambio todos los pobres, los campesinos, los vendedores, estaban al otro lado del río Mapocho. Con el tiempo, ojo, pasamos de 1400, estamos en Pedro Valdivia en 1500, pasando a 1600, ya nace la colonia, lamentablemente se prohíben todas las cosas, quien decide en el país desde el año 1600 a 1800, quien decide, y ojo aquí porque es increíble, quien decide por esos 400 años hasta 1810, que es la cueca que celebramos para el 18 de septiembre, era el 1% de la población. O sea, 30 españoles que decidieron por la construcción de Chile. Pasamos a 1800 y por eso nosotros celebramos el 18 de septiembre, porque ese día se independiza de España y por primera vez en el continente y en la historia de Chile comienzan a ser el país que somos hasta el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia? O sea, perdón, ¿cuál es lo que todavía continúa? Que Chile todavía está en manos de ese 1%. Son las mismas familias, son las mismas formas de hacer el negocio, son el mismo mercado, y lamentablemente es lo que hoy día nosotros no sabemos o lo logramos entender con esto del estallido social, por ejemplo. ¿Ya? Con el estallido social nos dimos cuenta un poquito de lo que estaba sucediendo, pero hemos pasado así 400 años. ¿Cuál es la historia más reciente que tiene este país? Es lo que la gente le ha llamado régimen militar o dictadura. ¿Ya? Es una de las cosas muy importantes que tiene la historia de Chile. Independiente de lo que ha sucedido, que independiente de la opinión que tengamos, la dictadura en Chile lo que fue el asesinato de muchas personas. Y eso no se puede negar independiente de la ideología que tengamos cada una. ¿Qué es lo que pasó ahí? Y ahora ya me voy acercando al contenido para que vean que todo esto tiene un recorrido, pero milenario. ¿Qué es lo que pasó antes de que, ya en el 1989, antes de llegar a los 90, se creó lo que hoy día se conoce como la Constitución de Chile? ¿Qué es lo que es la Constitución? Es un libro que rige a todos los países del mundo. Todos los países tienen un libro donde dice qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Y todos comienzan con el primer artículo que dice que todos nacemos libres. Dentro de esa Constitución en Chile particularmente, se determinó en esa Constitución y con el tiempo que todo lo que nosotros tuviéramos gratuito se iba a privatizar. Antes de la dictadura, la educación universitaria y escolar era gratuita. La salud no era privada. El agua no era privada. Y las tierras tampoco eran privadas y eran segmentadas según la necesidad. Tomamos la Constitución y todo se privatizó, y por sobre todas las cosas, lo que se hizo fue, con el tiempo claramente hasta el día de hoy, lo que hoy día nosotros conocemos como el libre mercado o el liberalismo, que en cuestiones estrictas, ¿qué es lo que es eso? Es vender todo lo que tenemos al exterior y dárselo a manos extranjeras en relación a las empresas. Resulta que con todo esto, lo que yo quiero dar a entender es que claro que no nos interesa la historia porque a nosotros nos han hecho repetir la historia. Y a uno se le olvida la historia, que la fecha, que esta otra fecha. Sin embargo, es tan importante porque hoy día, todo lo que vivimos hoy día, para entenderlo realmente, viene hace más de 100 años atrás, hace más de 400 años atrás.
Hoy día nosotros la historia la vamos a comenzar. Yo tengo esta imagen acá primero, esta del arbolito, porque considero que cuando uno va sabiendo cosas que no tiene por qué memorizarse, la fecha ni los presidentes, historia también es la historia suya, la que vivió usted, la que viví yo, la historia que yo tengo de mi familia, la que usted tiene de su familia, etcétera. Por lo tanto, tiene que ver con la vida. La historia también es vida, porque sin los sujetos no haríamos historia. Y la segunda foto de esta acá, yo creo que la reconocen, tiene que ver con lo que, de hecho, antes se tiraron una talla respecto a las ollitas, porque es la historia más reciente que nosotros tenemos. Y una de las cosas que más se critica hoy día actualmente es la economía, ¿ya? La historia también es una llave para el cerebro, para entender por qué pasan las cosas. Y hoy día, principalmente, una cosa que vamos a ingresar desde la historia, y lo que vamos a conocer desde la historia, lo puede retratar esta imagen que está acá. ¿Alguien me podría decir qué tiene que ver la imagen con este contenido que vamos a ver desde la historia? La economía igual, Ya, la economía. porque Correcto. se supone de que es la feria donde la gente tiene que comprar las cosas que vienen de afuera para vender en la feria, nosotros comprar de esas cosas, y para eso tenemos que tener plata, y se supone que Con la todo- agricultura, Exactamente, Claudia. Por ejemplo, también lo que tiene que ver la agricultura, la tierra, ¿cierto? La venta de la tierra o la propiedad privada de la tierra, ¿ya? Exactamente tiene que ver con la economía, con la historia. Recordemos que también no necesariamente la historia son relatos, al menos ahora nosotros vamos a comenzar con una característica de la historia que es la economía. La economía nosotros tenemos que saber conceptos básicos de esa economía, ¿ya? Conceptos básicos de esa economía, como por ejemplo, entender primero qué es la economía. Y la economía es la relación entre la necesidad y los recursos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien me podría dar un ejemplo de la economía en relación a la necesidad y los recursos que tenemos? ¿Dónde usted vive la economía, por ejemplo? ¿Cómo no le entiendo, profesora? En sentido de, por un ejemplo, supermercado, feria Ya. libre. Exactamente. Ahí usted vive economía, ¿cierto? A Exacto. eso me refería. ¿Dónde cotidianamente vivimos la economía? En la compra de las cosas, en el almacén, en el supermercado, en la feria, etc. La economía ya es la encargada de satisfacer estas necesidades. Pero ojo, porque no todo es necesidad. Y lamentablemente hay personas que confunden la necesidad, ¿cierto?, con los privilegios o los lujos. Hay gente que por ejemplo, y voy a dar una característica a lo mejor bien específica, pero en plena pandemia hubieron alrededor de 3 personas que por necesidad pagaron una para ir a comprar peces, pregúntale a Lelio. peces a San Antonio. ¿Ustedes consideran que es una necesidad? ¿Quién va a ir en avión? Hay gente que ni siquiera se ha subido a un avión en su vida. No. Ahí comenzamos con una primera crítica en la economía. No todo es economía y no todo es necesidad. ¿Ya? Recordemos que hasta salió en las noticias, en plena pandemia, una familia de Manquehue contrató un helicóptero, para ir a San Antonio a comprar reineta. Entonces ellos se respaldaban diciendo que era su economía, pero ¿realmente es una necesidad eso? No. ¿Cierto? No, para mí no. No. Y sobre todo, y ni siquiera necesitamos ser ni pobres ni ricos, es una cuestión de sentido común. Como yo, que apenas uno gana un sueldo mínimo, ¿quién se va a dar el lujo de ir a comprar en helicóptero a San Antonio? Pescado, es una locura. Yo con ese ejemplo, que me da risa y pena, más risa. Con ese ejemplo quiero primero que todo que podemos entender muy bien qué es la economía, pero dentro de nuestros corazones tenemos que saber que no todo es economía, no todo es necesario. Lo que es necesidad es la alimentación, al menos por ahora. Luego sabemos que la ropa, ni modo que andemos a lo cavernícola ahí a potope, no vamos a estar. Pero sabemos que alimentación, ¿cierto?, y vestimenta es lo que necesitamos al menos dentro de la economía. Para Masao. Dentro de la economía
hay conceptos básicos, que es lo que al menos los contenidos nos están solicitando entender. Primero necesitamos saber qué es un bien y un servicio. Yo lo voy a tapar aquí. ¿Alguien me podría decir qué sería un servicio? Conceptos básicos. ¿Qué son los servicios? ¿El agua, la luz? Nosotros prestamos un servicio, no sé si estará bien, nosotros prestamos un servicio al hospital público. Exactamente. Las dos personas que hablaron. Gloria con el servicio que ustedes mismas trabajan, y servicios básicos que uno además le prestan, pero tiene que pagar, como la luz, el agua, el teléfono, etc. Eso es un servicio, ¿ya? Son las prestaciones que permiten satisfacer necesidades económicas de otros. Y los bienes, bueno, los bienes pueden ser de todo, desde un televisor, desde una bicicleta, desde un carrito hasta una mansión. Hasta una mansión, ¿cierto? O una casa que uno postula un año para tener su casa, eso es un bien. Generalmente los bienes son objetos, no generalmente, son. Los bienes son objetos que uno puede tocar, físicos. Y en cambio los servicios son las prestaciones de cosas, desde la manicure hasta los auxiliares, hasta los enfermeros, los profesores, ¿cierto? Recolectores de basura, etc. Eso es prestar un servicio. ¿Quedan claros esos conceptos de economía? Sí. Ya. Perfecto. Ahora ustedes dirán, bueno, que la introducción más o menos que yo hice en relación a cómo ha venido todo esto, porque esta introducción que yo hice uno la pasa en un año, pero yo la hice rapidita para que entendamos que hay cosas de hace muchos siglos que hoy día repercuten, y que tiene que ver con que ahora nosotros la claridad de del contenido nos están pidiendo que sepamos conceptos básicos y qué es la economía, y cómo nos vamos moviendo en la economía. Sin embargo, no hay que olvidar la conciencia y el sentido común, porque no nos sirve de nada, y por ahí también lo decía al principio Margarita, si no me equivoco, que claro, aquí a mí qué me importa la historia, porque solo nos dicen que tenemos que repetir, pero pongámosle un esfuerzo más y vamos viendo detrás de esta historia. Es como decir la letra chica de los contratos. Nos dicen, mira, esto es la economía, pero detrás, ¿qué hay? Me dio cualquiera así. Entonces, seguimos con conceptos básicos. Preguntas como, por ejemplo, acá yo le puedo preguntar que usted me describa un bien y un servicio, ¿ya? No es tan difícil. Seguimos. Existen agentes, o sea, personas que se relacionan en esta economía. Primero está la familia, ¿ya? Que son las que proporcionan su trabajo a empresas y que además también son las que pagan impuestos y además también son las que compran. O sea, prácticamente la economía del mundo entero, quien la resiste, ¿cómo podría decirlo? Quien la lleva adelante son las familias. Porque somos quienes, además de prestar servicio, somos las que consumimos. Y además, súmele a eso que somos también las que pagamos impuestos. Nosotros, en la realidad, pagamos impuestos por todo, si no me equivoco, sobre 180 pesos. ¿Ya? Todo tiene impuesto. Usted compra un dulce y ahí siéntase bien porque no está pagando impuesto con un dulce de 50 pesos. Pero sobre esa suma, usted está pagando impuestos hasta por el papel higiénico. ¿Ya? Entonces, en los agentes de economía tenemos la familia, tenemos las empresas, ¿cierto? Empresas que nos dan cosas, como por ejemplo Falabella, las empresas de rifle, las empresas de cerámica, la ferretería, las empresas, ¿ya? Que son las que producen bienes o servicios. Tenemos además una de las cosas que regula, que es el Estado. ¿Ya? Es el Estado o el sector público el que regula todo esto, porque por ejemplo, claro, yo compro a tal tienda, pero detrás está el Estado, porque el Estado es el que me hace pagar el impuesto, le hace pagar impuesto a la empresa y además regula. Como por ejemplo, ¿a qué me refiero con regula? De que si a mí me venden algo malo, yo hoy día tengo la opción de cambiarlo. ¿Ya? Eso tiene que ver con la regulación. Y además de los precios, el Estado quien regula qué se exporta o qué se importa. Y ahí volvemos a la economía desde una mirada más crítica de la historia. Por ejemplo, la empresa Watt, lo digo por experiencia propia también porque en su tiempo trabajé de temporera de Watt con mis primos cuando era más chica, y resulta que cuando viene la fruta, hermosa, maravillosa, porque ustedes sabrán que nosotros somos una tierra espectacular para la agricultura.
solo que nosotros no lo sabemos. ¿Por qué? Porque el 80% de esa hermosura que sale de nuestras tierras se va para el exterior. La fruta para hacer los jugos de guat vienen por una bandejita, por ejemplo, gigante, como una banda, así como quien va por el supermercado. Toda esa fruta hermosa se va para poder almacenarla y venderla exportándola. Y toda la fruta machacada, que tiene un poquito ahí un hoyito, que está negra o que está un poco muy madura, esa fruta se va para nuestros jugos guat. ¿Qué quiere decir este ejemplo? Ahí está, sabroso, sabroso. ¿Qué quiere decir este ejemplo? Que a lo mejor, claro, a mí me dicen, mire profesor, usted pase agente de economía, pase que es bienes y servicios, y los agentes y estamos listas. Pero ¿qué es lo importante de la historia? Que hay que interpretar estos datos, porque para mí sería súper fácil pasarle los agentes y que ustedes sepan que la familia, la empresa y el Estado participan, pero que detrás de esa historia también hay relatos que no se cuentan. Y con este ejemplo que yo les quería dar de las frutas de guat, quiere decir que cómo somos tan ricos y a la vez tan pobres en relación no solo al dinero, sino que a nuestros recursos naturales. ¿Y por qué? Porque es el Estado, ¿cierto? Independiente del gobierno, el Estado es esta estructura que nos maneja, y el gobierno son los presidentes. El Estado es quien decide, en conjunto con sus presidentes, qué es lo que es mejor para todos nosotras. Y resulta que no siempre es lo mejor, ¿ya? Con este ejemplo lo que digo también es que en vez de enriquecer lo nacional en relación a los recursos, o abrir más empresas nacionales en donde podamos tomar nuestra uva de verdad, no les interesa, porque lo que les interesa es provocar dinero, hacer dinero. Y la economía, lamentablemente, en nuestras cabezas está direccionada para eso. Y no solo de ustedes, la mía, la de todo el mundo, y vamos a hablar a una escala más chiquitita a nivel Chile, la economía está dirigida para acumular, 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 acumular. ¿Ya? Pero quienes no pueden acumular somos nosotras. Y lo mismo sucede con la fruta. Lo que es rico, en vez de acumularlo acá, nosotros lo vendemos, porque lo que nos importa es vender, 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 no en ningún momento poder provocar cuestión a nivel nacional, o al menos para la gente que trabaja. En los agentes y en esas relaciones económicas está la familia, las empresas y el Estado, ¿ya? Y el sector externo, que tiene que ver con las exportaciones y las importaciones. Yo me pregunto, ¿qué será el mercado? ¿Alguien puede decirme cuál es el mercado, por ejemplo? Y no el mercado central, no, ¿qué es el mercado? ¿Por ahí alguien que me quiera truquear con el mercado? De hecho, ahí mismo más o menos lo dice. El mercado será todo lo que en donde se venden las cosas, ese mercado. Sí, muy bien. Ya sea de verduras, frutas, abarrote, eso es un mercado. Exactamente. De hecho, nosotros cuando hablamos, cuando a veces hay personas de la economía que hablan del mercado, al menos uno dice mercado y a mí al tiro se me ocurre el mercado central, la Vega Central, uno está acostumbrado al mercado, ¿cierto? Pero el mercado en términos económicos se refiere a cualquier espacio donde haya transacción de algo, de intercambio de bienes y servicios. Por lo tanto, el mercado es todo. El mercado no solo es la feria, sino que el mercado es cuando usted compra por internet, eso también es mercado. ¿Ya? Entonces. En pocas palabras, el que distribuye. ¿Cómo? En pocas palabras, el que distribuye. Claro, es quien distribuye tanto bienes como servicios. ¿Ya? Y el mercado va a existir siempre que haya un vendedor y un comprador. Eso es un mercado. Por ejemplo, el mercado no puede vivir con un puro vendedor. El mercado, por ley, requiere que haya una relación entre compradores y vendedores. Y vendedores. Exactamente. ¿Ya? Entonces, la relación que se origina entre los distintos agentes económicos es el mercado, y el mercado es un escenario en el que se producen transacciones, intercambio. No puede, hay una condición para el mercado, y es que debe existir los compradores y los vendedores, y por supuesto un precio. Entonces, si yo le preguntara a usted que me describa las condiciones del mercado, ¿cuál sería la condición de un mercado?
Un comprador y un vendedor. Exactamente, y un precio. Ya. ¿Ya? Y ahí entraría la oferta y la demanda. Y ahí entraría lo que conocemos como oferta y demanda. En el caso de la demanda, ¿quién la hace? ¿El comprador o el vendedor? El vendedor. Vendedor. Ya. No. ¿Alguien más? Ya, porque la demanda, mira, vamos, la demanda somos los compradores, porque nosotros demandando un producto, queremos un producto, eso es demanda. En cambio, los vendedores lo que nos ofrecen no es demanda, es oferta. ¿Ya? Todo de nuevo. Vendedor. Si vamos de nuevo, la economía, de la economía nace el concepto de mercado. El mercado, para que exista, que es esta transacción de bienes o servicios, para que exista el mercado tiene unas dos condiciones: que haya un vendedor, ¿cierto? Y un comprador, por supuesto un precio. El comprador es quien demanda un producto y el vendedor es la oferta. Entonces, Ale, estoy en clase, de ahí te llamo. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que decirle a ustedes, está muy alta la demanda, ¿de qué estoy hablando? ¿De vendedores o compradores? ¿Vendedores? No, Compradores. compradores. ¿Comprador? Mira, aquí está, también en negrita, mire. Acá, compradores es igual a la demanda. Y los vendedores es Comprador. Demanda es el comprador. correcto. Demanda, comprador y oferta, vendedor. Exactamente, porque recuerden que, por ejemplo, yo quiero vender este lápiz, yo a usted se lo voy a ofertar, yo como vendedora. Mire, de hecho, los vendedores dicen, tengo la siguiente oferta, te traigo 2 por 100 pesos, porque soy vendedora, entonces tengo que ofertar mi producto. Ofrecer. Ofrecer. El vendedor oferta. Entonces la tengo en oferta, porque estoy vendiendo. En cambio, yo como compradora con mi bolsita del pan, lo que quiero es buscar justamente mi producto y, por ejemplo, la demanda de los productos generalmente es el pan. Todos compramos pan, ya como compradora. Por lo tanto, lo que se denomina desde la compra es la demanda. ¿Ya? Es el producto que más demando yo. ¿Cuál es lo que quiero? El pan, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, conceptos básicos de economía. Sin olvidar que la economía detrás también tiene una letra chica. La economía no es igual para todos y todas. La economía no es solidaria. La economía de este país sabemos que tiene que ver con vender lo más posible, acumular, pero para aquellos que tienen el dinero. Ya principalmente no hay que olvidar el pensamiento crítico en relación a la economía. Y luego de la economía bajamos conceptos como la economía, el mercado, que sabemos que es esta relación donde compro y vendo, y del mercado nace conceptos como compradores, que equivale a demanda, vendedores, que equivalen a la oferta, y el precio, lógicamente el precio para que se movilice esta compra y venta. ¿Ya? ¿Quiénes participan en esta economía o en el mercado? Los agentes, la familia, el Estado, ¿cierto? Las empresas. Con eso me basta. Yo le llego a preguntar, ¿quiénes participan en el mercado? ¿Qué agentes participan? Ah, bueno, participa, profesora, la familia, la empresa y el Estado. Con eso ya basta una respuesta. ¿Ya? Familia. Entonces, ¿quiénes participan en la economía o en Profe, ¿me la puede? Sí, lo vuelvo a decir, ¿ya? Ahora voy de nuevo. Digo, ¿quiénes participan en la economía o en el mercado? Son los agentes como la familia, las empresas y el Estado. ¿Ya? Quienes participan en la economía y en el mercado, porque recuerden que de la economía baja el concepto de mercado. ¿Quiénes participan ahí? ¿Cierto? Los agentes que participan, la familia, el Estado
y las empresas. ¿Cuáles son los conceptos básicos del mercado? Compradores, que es igual a la demanda, vendedores, que es igual a la oferta, y propio de su precio, el precio. Recuerde que todo esto está en su manual igual por si se llega a perder, está todo esto tal cual está en su manual. Ya, prosigo. Y yo creo que vamos a hacer la última acá, y ya estamos porque no me había dado cuenta que ya son las 21:41. Bueno, esta fotito que habíamos visto, y miren, acá no tienen que anotarlo, pero para que más o menos vean el flujo de la economía. Tenemos Sigamos nomás. Está entretenido. Eso. Profe, esa página nosotros no la tenemos en nuestro libro, sí. Esta imagen no, po. Esta imagen no. No, si esto de hecho, no quiero que se compliquen. Yo esta imagen solo se las quiero mostrar para que vean el flujo de la economía. Pero no le vamos a preguntar sobre el flujo ni nada, es para que entendamos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con la familia. Mire, una gente que trabaja en esta economía. La familia, vamos por la primera, compran bienes y servicios, ¿cierto? Compramos agua, perdón. Sí, compramos agua porque pagamos por el agua, compramos luz porque pagamos luz, ¿cierto? ¿A quién? A las empresas. Y las empresas también son las que pagan el sueldo, ¿a quién? A la familia. Ahora nos vamos a las flechas azules. La familia paga impuesto ¿a quién? Al otro agente participante, al Estado. Y el Estado se devuelve a la familia porque también son los que pagan los sueldos, ¿ya? En cuestiones más ministeriales, servicios públicos, etc. Nos vamos ahora a las flechas rojizas. Tenemos la empresa que también pagan impuestos, pero se los pagan al Estado, al igual que las familias, tanto las familias como las empresas. De hecho, era una discusión en la economía. Siempre acuérdense que en la historia es necesario interpretarla y cuestionarla. Criticaban mucho porque a veces los impuestos que pagan las empresas son súper por debajo de lo que ganan. Una empresa va a pagar 10 millones de impuestos, pero ganan 10.000 millones de dinero, de pesos. Por lo tanto, ahí también es decir, bueno, si vamos a pagar impuestos, que todo sea en valor a lo que ganamos, ¿cierto? Si yo gano 250, ¿ya? Es que no pensé que iba a poner. 10.000, es una locura. Entonces, sigamos ahora con las flechas amarillas. Las empresas pagan por bienes y servicios, ¿cierto? Pero exportan la uva, exportan el vino. Para que ustedes sepan, una de las mejores exportaciones de nivel de fruta es la manzana. En otros países la manzana, de hecho, la van a comprar y dicen, ¿tiene manzana chilena? Porque realmente la manzana en otros países es casi un lujo. Es barata, pero la manzana es la chilena, esa roja. Lo mismo que los vinos, por ejemplo. Nosotros somos muy ricos en tierras fértiles de parras. Por eso tenemos uno de los mejores vinos a nivel mundial. Entonces, empresas pagan por bienes y servicios exportando, pero también pagan servicios por importar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo alguien me podría dar un ejemplo de importar algo de otro país? ¿Qué es una importación? Afuera. Es la que se importa fuera de Chile. Cosas del extranjero. Exacto. Eso es ¿De qué importamos? Y generalmente, y lamentablemente igual, porque en vez de tener una industria nacional de ropita, aquí que se trabaja tan bien el algodón, preferimos comprar ropa, ¿cierto?, de China, de Estados Unidos, de Europa. ¿Por qué? No porque uno menosprecie lo nacional, sino que porque es más barato. Porque es más barato. Exactamente. Y ahí hay una complicación súper potente en la economía, porque resulta que aquí en la estación central, por ejemplo, en Portal Edward, que venden un montón de ropa de algodón, muy buena calidad, ropa de verdad, a veces un poquito más cara que una polera súper de Adidas, o de Nike, o de estas marcas, pero porque cuando la ingresaron al país, la ingresaron muy, muy barata. ¿Por qué?
porque entre más compro, más barato me sale. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Por eso, lamentablemente, claro, tampoco digo que no traigamos nada de afuera, todos queremos algo también importado. Sin embargo, Pero igual eso afecta a la misma gente. Yo tengo un vecino que tiene taller y fabrica jeans, y allá en la estación tú compras ahí un jeans a la mitad del precio y son mucho más lindos los importados que lo que hace. exactamente. Y no surge, o sea, podría irle mejor si no tuvieran esos precios. Claro. Y eso también es súper loco, porque pensar de que si ese vecino que hace su propia ropa acá, el género debería salirle más barato y él poder también vender su prenda más barata, pero no es así, porque este país, su sistema económico, no está basado en proteger ni auspiciar la industria nacional. No porque no se pueda, porque no quieren, porque no les interesa, porque es mucho más efectivo comprar en el extranjero, porque es más barato, ¿cierto? Y recuerden que la economía, lamentablemente, hace más de 400 años, siempre lo que busca es abaratar costos, pero acumular plata. Entonces yo compro barato, vendo caro. ¿Sí? Porque ahora, también lo que decía ahí Margarita, también pasa por lo superficial. Hay veces pantalones que son súper, por ejemplo, los de marca, son bonitos, pero son malos en calidad. ¿Ya? Es como cuando uno dice, cuando uno compra cosas chinas, uno sabe que son malas. Uno dice, ya, estos zapatos chinos los voy a comprar por 2.000 pesos, pero yo sé que me van a durar 6 meses, que después voy a estar ahí con la suela apenas, quemándome los pies. Bueno, este flujo en realidad no tienen que aprender solo de memoria, en realidad es para que ustedes vean cómo fluye el sistema económico entre la familia, entre el Estado y las empresas. Y que luego tenemos este sector externo en donde yo importo y exporto. Y por sobre todas las cosas, cuando yo hablo del interés de la historia, no tiene que ver con que tenemos que conocer estos conceptos básicos, pero también interpretar de que si el Estado quiere que nosotros el Ministerio de Educación quiere que nosotros aprendamos economía, ya la vamos a aprender. Sabemos la familia, el Estado, pero detrás de esto también hay otras intenciones y hay una historia. Y en este momento al menos es pensar que la economía actual en Chile no le interesa ni los recursos naturales ni las personas. Lo que le interesa al sistema económico es acumular dinero. Y en la acumulación de dinero no hay formas de subir. Ya están las familias que tienen plata, ya están los sueldos listos y ya están las familias, al menos en Chile, que son casi dueñas de la mitad del país. Entonces, si bien existe una economía como esta, también existe una economía súper siniestra. Y esa economía es la que a nosotros nos tiene acongojado muchas veces en nuestras vidas. Y por generaciones, porque esto no es un problema de nosotras ni de ustedes. Hay generaciones tristes por la economía en la que tenemos. Porque la economía no es solo comprar y vender, o vender y comprar. La economía también es la que regula nuestros sueldos. La economía también es la que regula por qué sube tanto el pan. La economía también es la que regula que hoy en día un pimentón cueste 1.500 pesos. Y eso no es por arte de magia. Eso es porque detrás existe una historia en este país en el cual involucra la economía solamente para hacer la propiedad privada y cobrar por todo. Entonces ahí es donde jugamos un poco con la interpretación de la historia. Tenemos los contenidos, pero es necesario cuestionarlo, para que no todo lo que nos digan es así. No todo lo que nos dice un libro de historia es así, no todo lo que nos dicen en la tele es así. Al contrario, lo tomamos como información, pero nosotros lo cuestionamos. ¿Por qué es así? ¿Será verdad que es así? ¿Por qué me dicen que la economía depende de la familia? Si la familia, claro, yo compro, pero páguenme más. Claro, yo quiero importar, pero también ayuden a la empresa nacional. Claro, yo no tengo problema en pagar la luz, pero podrían hacer empresas empresas de luz nacionales. ¿Por qué me cobran el agua? Es barato el agua. Pero ¿por qué si tengo el tremendo río Mapocho que cruza casi todo Santiago? Entonces ahí uno se va cuestionando. Sé conceptos básicos de economía, pero hay que cuestionarse lo que nos cuentan. ¿Sí?
Ya, vamos a terminar porque si no vamos a seguir hasta el fin de los tiempos. Vamos con esta primera etapa de la asignatura de historia. En cuestiones básicas, independiente de todo lo que hablamos, es conocer conceptos básicos, como ¿qué es la economía? ¿Qué es el mercado? Los conceptos del mercado como precio, compradores, vendedores, oferta y demanda, y los agentes que trabajan en esto. ¿Cuáles son los agentes? Familia, Estado, empresas y el sector externo, ¿ya? A usted no le van a preguntar que haga un flujo, pero yo le puedo preguntar en una prueba, ¿qué es la demanda? Y ahí usted podría decirme, la demanda somos todos nosotros los compradores. Y estamos listos con esa respuesta, está buena. Yo le puedo preguntar, cuénteme quiénes son los agentes que participan en la economía. Una respuesta sería, los agentes de la economía son la familia, el Estado, la empresa. Yo le podría preguntar, ¿quiénes son los encargados de poner la oferta en los productos? Los vendedores, ¿cierto? Y más atrás, no solo el vendedor, a veces las empresas. Y más atrás, no solo la empresa, a veces el Estado, quienes regulan los precios. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, para dar término a esta primera parte de la economía, tenemos que tener claro para terminar esta parte de historia, ¿qué es la economía y el mercado? ¿Cuáles son los agentes, ¿ya es cierto?, que se relacionan en el mercado, sea familia, Estado, empresa? Y tener claro la relación de oferta, demanda, compradores y vendedores.